Televen, en nombre de Brillo de Oro, presenta el Noticiero Estelar. Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. La prioridad del pueblo venezolano es salir de la corrupción, la prioridad del pueblo venezolano es salir de los saqueadores, la prioridad del pueblo venezolano es salir de quienes han hecho de la crisis un inmenso negocio. El 12 de octubre, la Mesa de la Unidad realizará un ensayo general de la recolección del 20% para el revocatorio. Entre el 28 y 29 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral dirá si va o no el referendo revocatorio. Fede Cámaras rechazó asignar a los CLAP 50% de la producción agrícola. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Las informaciones más destacadas del día. El 29 de noviembre se podrá conocer si es procedente o improcedente el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, según el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral. En este cronograma, el ente rector fija que la recolección del 20% de voluntades que activaría el referendo se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. La recopilación de las actas electorales tendrá una duración de 5 días hábiles. La verificación y cuantificación de las voluntades tendrá 15 días hábiles más, mientras que la auditoría de las bases de datos de las huellas tendrá 2 días laborales. La auditoría de los resultados está prevista para el 16 de noviembre. Según lo informado por la rectora Tania de Amelio a través de su cuenta en Twitter, este es el cronograma aprobado por la Junta Nacional Electoral. Harley Monseguilemán, Televen. Para la Mesa de la Unidad Democrática, el referendo revocatorio sí es una prioridad para el país. Considera que la primera necesidad de los venezolanos es salir del gobierno. Así lo afirmó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, quien rechazó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. La prioridad del pueblo venezolano es salir de la corrupción, la prioridad del pueblo venezolano es salir de los saqueadores, la prioridad del pueblo venezolano es salir de quienes han hecho de la crisis un inmenso negocio. No existe ninguna contradicción entre referendo revocatorio y elecciones regionales. Para el 12 de octubre, la Mesa de la Unidad Democrática anunció una jornada nacional de movilización en los centros de recolección de voluntades del país, donde se realizarán asambleas de ciudadanos. Torrealba aseguró que el encuentro de opositores no solo servirá de ensayo para la recolección del 20% de manifestaciones pautada por el Consejo Nacional Electoral para el 26, 27 y 28 de octubre, sino que los ciudadanos que deseen participar como colaboradores durante los 3 días de recolección de voluntades podrán registrarse en una base de datos. En la tarde-noche del 28 de octubre se abre una nueva fase de la lucha del pueblo democrático. En la tarde-noche del 28 de octubre va a ser necesario que el país se movilice, ya no exigiendo una fecha, sino exigiendo concretamente el referendo revocatorio. Entonces, estos equipos de trabajo, este voluntariado nacional será muy importante. El secretario ejecutivo de la MUD alertó al país sobre un supuesto plan del gobierno nacional para judicializar el referendo revocatorio y evitar su realización. Jesús Chuo Torrealba también informó que junto a la ciudadanía determinarán una agenda de lucha pacífica para exigir al Consejo Nacional Electoral la fecha para el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Harley Monseguilemán, Televen. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que de no realizarse el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se debería aplicar acciones drásticas a Venezuela. Almagro señaló que la consulta sería una vía para llegar a un escenario en el que se pueda superar la crisis institucional profunda que vive el país. Agregó que ningún foro regional o subregional puede negar que en Venezuela no hay democracia ni Estado de Derecho. Asimismo, puso como ejemplo a las naciones de Argentina, Brasil y Paraguay,
que acordaron que el gobierno de nuestro país no puede ejercer la presidencia del Mercosur por no adaptarse a la normativa del bloque. Aseguró que desde la OEA seguirán impulsando el principio democrático que consagra la Carta Democrática Interamericana. El presidente Nicolás Maduro ordenó al ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, tomar medidas preventivas en la frontera con Colombia ante una posible reactivación del conflicto armado en esa nación. Le he dado instrucciones precisas al comandante estratégico operacional general en jefe, Vladimir Padrino López, para que tome todas las previsiones militares en el Plan Nacional de Seguridad y Paz por si acaso se reinicia la guerra en Colombia, para garantizar la paz de nuestras fronteras hacia acá, porque parece que se va a imponer otra vez el tableteo de las ametralladoras. Sería muy doloroso que por el empate electoral, la campaña de guerra en Colombia, otra vez empiece una nueva guerra. Rechazamos los llamados a la guerra y le pedimos al gobierno del presidente Santos que se mantenga el cese al fuego de manera indefinida en Colombia también. El primer mandatario nacional aseguró que en los próximos días se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin para concretar acuerdos en todos los campos productivos. Asimismo, anunció nuevos procedimientos para mejorar la producción agrícola. Que he instruido la gran misión Abastecimiento Soberano para una revisión y ajuste inmediato de la normativa Covenin 1935-1987 que castiga los rendimientos del productor. Para un estímulo inmediato a la producción, proceder a hacer los ajustes necesarios a los precios a los productores en función de mejorar y optimizar la cosecha actual y la cosecha norte-verano. Igualmente he aprobado recursos a través de Fonden y del Fondo Chino para la compra inmediata de los repuestos de la maquinaria para el ciclo de cosecha. El jefe de Estado aprobó cerca de 15 millones de bolívares para promover la cosecha de maíz blanco y amarillo en el estado portuguesa. Como una intervención disfrazada hacia el sector privado, calificó Fede Cámaras el decreto que obliga a la agroindustria a distribuir el 50% de sus productos a través de los CLAP. El presidente de la patronal, Francisco Martínez, informó que esta medida provocará que los niveles de escasez continúen en ascenso. Pudiera tener una tendencia a hacer una intervención, digamos, disfrazada, porque tú estás obligando nuevamente al empresariado a que parte de su producción sea única y exclusivamente para los canales de distribución establecidos por el gobierno, que son ineficaces y que probablemente vayan a tener cierto margen también de corrupción, que no vaya a terminar de llegar a distribuirse eficientemente. Destacó que con esta sentencia no se solventará la actual crisis alimentaria que atraviesa el país. A su juicio, los comités locales de abastecimiento y producción no son suficientes para abastecer a toda la población. Que hoy el decreto establece 50 y 50, pero mañana si el gobierno nacional, producto de su ineficacia, requiere entonces ir a otro esquema de 70-30 o de 80-20, entonces en esa medida el sector empresarial se va a ver afectado porque va a haber mermada la posibilidad de atender de forma eficiente todos los requerimientos de los consumidores. En cuanto al plan de abastecimiento con productos importados que será implementado en Caracas este fin de semana, Martínez afirmó que este proyecto beneficiará a un pequeño grupo de la población que tiene el poder adquisitivo para comprar los artículos a precios internacionales. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, reiteró el llamado al diálogo con el gobierno nacional. Indicó que en este momento el patrono no está preparado para un nuevo ajuste en la escala salarial. Alberto Toro Bielma, Televen. Para el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, los recursos del 50% de la producción de la agroindustria, que será destinado a los CLAP, irán al Partido Socialista Unido de Venezuela y así empeorará el desabastecimiento en el país. Es muy grave que el gobierno, la poca comida que hay, a la fuerza, con un decreto, probablemente utilizando la Fuerza Armada, se quiera que el 50% de la producción tenga que ir a los CLAP, es decir, entregársela al PSUV. Eso es completamente inconstitucional, esos son los CLAP, ya lo decíamos en la cumbre del movimiento no alineado, la declaración del año 2012 fue precisamente contra el uso político de los alimentos.
Asimismo, el gobernador de Miranda se expresó en torno a la negativa del gobierno nacional a celebrar tanto las elecciones regionales como el referendo revocatorio este año 2016. Informó que no abandonan las gestiones con organismos internacionales. Hemos estado haciendo contacto con gobiernos de nuestra América Latina, alertando sobre, hay un rumor que viene dentro del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, una olla que estarían montando contra el proceso de manifestación de voluntad del 20%, estarían preparando una sentencia para anular todo el proceso revocatorio. No es Maduro el que decide si en Venezuela hay elecciones o no hay elecciones. No es la señora del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que son ellas las que han puesto el calendario, las que hasta ahora no anuncian. Son derechos constitucionales, está plasmado en nuestra Constitución y nosotros tenemos que luchar para que esos derechos tengan plena vigencia. Enrique Capriles insistió en alertar a todo el sector de oposición a no caer en rumores infundados por el oficialismo y por el gobierno nacional y solo abocarse a la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad previsto para el 26, 27 y 28 de este mes de octubre y así lograr la activación del referendo revocatorio este año 2016. Carolina Bigot, Televen. El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Stalin González, asegura que los caraqueños tendrán que invertir hasta 25% de su salario en el pago del transporte público, tras el aumento del pasaje a 60 bolívares. El parlamentario instó a revisar la manera en que se efectúan los aumentos y se tome en cuenta la opinión y necesidades de los usuarios, además de los requerimientos económicos para el mantenimiento de las unidades. Que es un tema que hay que discutir, porque 60 bolívares parece nada hoy, pero vea una persona que tenga que bajar de La Vega para venir a trabajar aquí en la Asamblea, o a una persona que vive en Antímano, ¿cómo hace ir a Petare? Tienes que agarrar por lo menos dos camionetas, 2 jeeps para poder llegar a su sitio de trabajo. Estamos hablando de serían 240 bolívares diarios. Eso hoy representa el 21% del sueldo del salario mínimo, que para el mes de diciembre esto va a ser más del 25%. Aquí tiene que haber una discusión a fondo sobre las tarifas, sobre el servicio, cuál es el papel de Fontur en la renovación de flota, cuál es el papel de verdad para que se consigan los repuestos. Por otra parte, ante la Comisión de Desarrollo Social, acudieron extrabajadores de los centrales azucareros del país que exigen su reenganche, luego que cesaron en sus funciones hace 3 años. Aseguran contar con providencia del Ministerio del Trabajo. Los trabajadores de los centrales azucareros fuimos transferidos a la nueva corporación, ¿verdad? No habla de liquidación como habla el decreto 474, donde fuimos despedidos. Y le estamos exigiendo al ciudadano ministro, por favor, ciudadano ministro, los trabajadores azucareros estamos pasando hambre. Entre tanto, en la Comisión de Política Interior se denunció el cierre de los comedores de la UPEL. Afirman que el servicio está detenido desde hace un año. Los muchachos se nos desmayan en los salones de clase. Tenemos deserción por falta de comedores. Aproximadamente 18.690 estudiantes de la UPEL están afectados por la falta de comedores. A nivel nacional, son 8 institutos pedagógicos que tiene esta universidad, de la cual 69 extensiones. Profesores y estudiantes del UPEL aseguraron que irán a instancias internacionales si no son reabiertos los comedores universitarios. Mardoley Prin, Televen. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el huracán Matthew es una tormenta grave que tendrá un impacto significativo en el estado de Florida. Bajo mi orden, FEMA ya está en el terreno en Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, en colaboración con las autoridades estatales y locales para prepararse para la tormenta. Tenemos equipos de respuesta y suministros preposicionados y listos para ayudar a las comunidades de esa región. Quiero hacer hincapié en que esta es una tormenta grave. Anticipamos no solo que aún existe la posibilidad de que el ojo de la tormenta golpee Florida y algunos de los estados hacia el norte, sino que incluso, si no somos golpeados por toda la fuerza del huracán, sí vamos a tener fuertes vientos y tormentas tropicales que podrían tener un efecto devastador. El gobernador de Florida, Rick Scott, llamó a los residentes a prepararse para cortes eléctricos y que aquellos que vivan cerca de la costa evacúen lo antes posible. Mientras que en Carolina del Norte, el gobernador Pat McCrory declaró estado de emergencia en 100 condados. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se mostró optimista sobre lograr el fin del conflicto armado de medio siglo, tras reunirse con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Luego nos reunimos con el expresidente
Álvaro Uribe y sus acompañantes. A esa reunión también asistieron otros promotores del no. Escuchamos por cerca de 4 horas con mucha atención sus inquietudes. Todas ellas, y posiblemente otras que no se trataron, se van a analizar en el marco de la comisión acordada. La paz de Colombia está cerca y la vamos a alcanzar. El senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez reiteró que esperan una paz sin impunidad y con justicia implementada por sus instituciones. Pidió el apoyo de la comunidad internacional. Pedimos comprensión y apoyo de la comunidad internacional. Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno, que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional, ni a un acuerdo especial, menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad. Por su parte, el abogado y también exmandatario colombiano Andrés Pastrana aseguró que luego del triunfo del no, su nación está más unida. Que hoy, distinto a lo que muchos creían, que con el no se dividía el país, con el no se unió a los colombianos. Hoy el 98%, por no decir el 99% del país estamos con el sí, estamos con la paz. Ellos sometieron eso a la refrendación. El acuerdo era vigente si ganaban, pero perdieron. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es recuperar lo bueno y hacer ajustes a lo que consideramos nosotros puede ser mucho mejor. Las peticiones de ambos expresidentes serán tomadas en cuenta en La Habana, Cuba, junto con los miembros de las FARC, para así entablar un camino que les permita culminar el acuerdo de paz. Entre tanto, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas informó que el cese al fuego podrá ser prorrogado en la medida en que la necesidad lo demuestre, como parte del compromiso con la paz asumido entre el gobierno y las FARC. En medio de la reunión que se llevó a cabo hoy en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos y los exmandatarios Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el Ejército de Liberación Nacional ELN dinamitó un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas, cerca de la frontera con Venezuela. La acción no causó derrame de petróleo, pues al momento del atentado no se estaba bombeando el crudo. Tropas del Batallón Especial Energético se trasladaron al lugar del ataque para asegurar el área. De un disparo en el cuello asesinan a un agente de la Policía Nacional en Coche. En breve, los detalles. Estás viendo el noticiero. Familiares de los privados de libertad de la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico exigieron a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, tomar acciones urgentes en el centro de reclusión, pues aseguran que 2.000 personas permanecen retenidas dentro del recinto y no les dan comida desde hace una semana. Más de 500 familiares de los reos se trasladaron desde el estado Guárico hasta Caracas. Un grupo de ellos acudió hasta el Ministerio de Servicios Penitenciarios solicitando a la responsable de la cartera, Iris Varela, que diera la cara y evitara una masacre, pues más de 2.000 acompañantes se encuentran dentro de esa cárcel desde hace más de una semana. A Iris Varela lo que le pedimos es que nos ayude a que nuestros familiares tengan alimento, agua, luz, medicina. No nos dejan pasar y el gobierno hasta ahora, en los 3 años que tiene mi hijo preso, yo nunca he visto al gobierno llevar un plato de comida para allá. La situación irregular en la Penitenciaría General de Venezuela se registra desde hace más de 15 días y hasta la fecha la ministra Varela no se ha pronunciado. Por esta razón, los familiares decidieron venir a Caracas. Aseguran que lo que quieren es evitar una masacre y que no se continúen violando los derechos humanos de sus allegados. ¿Qué temes o qué crees que vaya a pasar? Una masacre. La misma que pasó en Uribana. Eso es lo único. Al salir la visita de allá, lo que va a pasar allá es una masacre.
una masacre. ¿Has tenido comunicación con tu familiar? Sí, hemos tenido comunicación y nos han dicho que la comida agotó. La comida agotó. Agua con sal es lo que están tomando esas personas. Ya no tienen fuerza para seguir. Otro grupo se dirigió a la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. Los parlamentarios se ofrecieron a servir como mediadores en el conflicto. ¿Cómo es posible que una persona se muera dentro de un centro penitenciario porque tiene tuberculosis y no le llevan los medicamentos? Busquemos una solución entre todos. Nosotros no nos ofrecemos, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Lo único que le pedimos es que nos garanticen a nosotros nuestra seguridad y nuestra vida. No tenemos problemas en entrar a la Penitenciaría General de Venezuela. Quienes tienen a sus familiares en la PGB aseguraron que continuarán la presión hacia la ministra Iris Varela y el gobierno nacional hasta que visiten el penal. Carolina Bigot, Televen. Conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, la Defensoría del Pueblo inició un proceso de mediación con familiares de los reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela tras la crisis carcelaria registrada en los últimos días. Así lo aseguró el titular de este despacho, Tarek William Saab. Estamos articulando con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para agotar las vías de diálogo. Nosotros no queremos que se den en estas dos circunstancias motines que alcancen cifras de víctimas fatales. Sobre el hacinamiento registrado en varias estaciones policiales, Saab pidió a las autoridades acelerar el traslado de los condenados para evitar conflictos. No podemos nosotros convertir las estaciones de policía que no tienen canchas deportivas, que no tienen instructores de deporte, ni lugares de rehabilitación, en unos centros, repito, de hacinamiento brutal, donde se dan situaciones como esta que están ocurriendo en Politacha. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su visita en la Unidad Educativa Niño Simón, ubicada en Caracas, en el marco de una jornada de supervisión que ha realizado la Defensoría por instituciones públicas. Durante el evento, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que en los próximos días iniciará una inspección por los colegios privados del país en compañía de la Superintendencia de Precios Justos y del Ministerio de Educación, luego de haber recibido denuncias de un supuesto aumento desmedido en el costo de la matrícula escolar. Alberto Toro Bielma, Televen. De un disparo en el cuello fue asesinada una agente de la Policía Nacional Bolivariana cuando salió de su vivienda en la parroquia Coche. El hecho ocurrió en la Torre 17 de la Terraza 1 de Turmerito a las 5:30 de la madrugada de este martes, cuando la víctima, identificada como Elis Lisbeth Sea Blanco, supervisora de la Policía Nacional Bolivariana, se dirigía a su trabajo. Se presume que unos sujetos iban a robarla y al poner resistencia le dispararon en el cuello. Fue trasladada al hospital de Coche, donde llegó sin signos vitales. Con este caso asciende a 100 la cifra de funcionarios asesinados en lo que va de año en la Gran Caracas. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El cuerpo de un contador público identificado como José Luis Estremor, de 36 años, fue hallado en el kilómetro 14 de la autopista regional del centro con un impacto de bala en el cuello. Fue visto por última vez el lunes cuando salió a trabajar a su oficina ubicada en La Candelaria, donde dejó su moto y luego se fue con un cliente, quien presuntamente se encuentra retenido durante la investigación del caso. Salió en la mañana para su trabajo, más luego no nos pudimos comunicar con él, tuvimos todo el día de agonía y en la tarde fue imposible comunicarlo, salimos a buscarlo, estuvimos en la morgue, en el hospital y no lo conseguimos, y el martes, pues aproximadamente a las 12, nos informaron que estaba en la morgue porque lo había encontrado en la autopista regional del centro. En otro hecho, en el 23 de enero, Luis Miguel Blanco, de 26 años, quien se desempeñaba como mototaxista, recibió 4 impactos de bala en la espalda y 2 en el cuello cuando salió de su casa para trabajar el lunes a la 1 de la tarde. Fue asesinado para robarle la moto y otras pertenencias personales. Su cuerpo fue hallado en el bloque 2 de la Silsa boca abajo esa misma tarde. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Estudiantes afectados por el robo dentro del Yutirla, en la sede de Colinas de Bellomonte, denunciarán ante el CICPC lo sucedido. Ante el robo cometido por 2 sujetos que ingresaron a las instalaciones con la supuesta intención de inscribirse en la institución y luego robaron 6 celulares a un grupo de estudiantes que se encontraban en el patio. Los afectados declararán a las autoridades lo sucedido con la intención de que se amplíe la investigación, debido a que durante este mes ha habido robos similares en la zona, presuntamente por parte de la misma banda delictiva, y temen que vuelva a ocurrir.
desmintieron que los antisociales hayan ingresado a las aulas. Las parroquias Sucre y Antímano del Distrito Capital y el Estado Miranda registran el mayor índice delictivo en la Gran Caracas. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, durante la evaluación de los 101 cuadrantes de patrullaje en Caracas. Hay 9 indicadores de criminalidad y violencia que analizamos diario. Y esos 9 indicadores de criminalidad y violencia nos llevan a establecer la tasa de victimización y la tasa de homicidio. La parroquia que tiene mayor incidencia delictiva es la parroquia Sucre. Le sigue Antímano, le sigue La Vega y así sucesivamente hasta la parroquia Capital, que son las 22 parroquias. De manera que estamos destinando la responsabilidad directa a la Guardia Nacional Bolivariana y a la PNB para establecer el control total de las 22 parroquias de Caracas. En Miranda estamos haciendo un abordaje especial y vamos a atender el tema de la criminalidad y la violencia de manera especial por ejes. Tenemos 5 ejes de acción, que es el eje de los Valles del Tuy, el eje de Barlovento, un eje especial para Guareni y Guatire, el eje de Alto Mirandino y el eje metropolitano. Estamos haciendo un abordaje especial y un plan de acción en cada uno de esos ejes para atender todo el tema de la criminalidad y, por supuesto, también la planificación de las operaciones de liberación del pueblo. Reverol agregó que evaluarán las demás regiones del país para realizar un diagnóstico de los cuadrantes. De acuerdo a los resultados de los índices de criminalidad que se registren, determinarán si es necesario la creación de unos nuevos. Resaltó que a nivel nacional han priorizado 1.278 cuadrantes en 71 municipios, donde se concentra el 80% de la criminalidad. En Caracas, 11 de las 22 parroquias serán patrulladas por la Guardia Nacional Bolivariana y las restantes por la Policía Nacional. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Momento de otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. Estás viendo El Noticiero. Personal médico del Hospital Raúl Leoni de Guayparo en San Félix, Ciudad Guayana, denuncia colapso en la sala de emergencia ante los innumerables casos de pacientes sospechosos o confirmados con difteria. Los médicos intentaron denunciar desde las instalaciones de este recinto hospitalario no solo esta situación, sino además la de un médico presuntamente contagiado con difteria en el hospital, pero fueron impedidos por acciones de funcionarios milicianos. Nosotros tenemos médicos que se están enfermando allí y no vamos a dejar que se nos mueran nuestros colegas por una negligencia, ineptitud y una mala gerencia de la parte del sector salud. Okay, doctor. Actualmente el hospital está técnicamente cerrado porque hay una situación bastante importante de difteria. Se han presentado casos incluso hasta de fallecimiento y los médicos que también se han contaminado con el caso de difteria. De igual forma hicieron un llamado a la calma a la colectividad que acude de manera masiva y desesperada a los distintos puntos donde se están implementando las jornadas de vacunación contra la difteria. Y afortunadamente me están informando los colegas que se ha ido bajando las complicaciones en este tipo de pacientes. Afortunadamente por todas las medidas higiénicas de asepsia y antisepsia que se están tomando para el manejo de estos pacientes que están llegando con difteria. El hospital está medianamente abierto para otros casos de pacientes complicados, gravemente enfermos, pero los otros casos que se pueden tratar en los ambulatorios se están enviando a los ambulatorios de la localidad. Exhortan a las autoridades gubernamentales y del Seguro Social a no tomar represalias contra el personal médico por emitir estas denuncias y esperan que se tomen medidas que solventen la situación que presentan los centros hospitalarios y en cuanto al suministro de insumos médicos y medicamentos. Desde el Estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. El Comando de Campaña para el Referendo Revocatorio en Monagas despliega actividades en los 41 centros de votación activados para la recolección del 20%. El exgobernador del estado Monagas y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Eduardo Martínez, manifestó que iniciarán actividades por los 41 centros de votación activos para la recolección del 20% para el referéndum revocatorio. Las declaraciones las ofreció durante una reunión parroquial del Comando de Campaña que se realizó este miércoles, donde finiquitaban detalles técnicos de movilización. Estamos instalando la totalidad de los comandos municipales por el revocatorio y parroquiales y preparando la jornada del 12 de octubre. En el caso
caso de nuestra entidad federal se llevarán adelante 1000 actividades, asambleas locales, visitas casa por casa, reuniones familiares, entrega de volantes, pintas de carro, que cubrirán la totalidad del estado y motivarán a la población a participar activamente en las jornadas que se avecinan. De igual manera, Martínez aseguró que pese a las pocas instituciones educativas que fueron establecidas por el Consejo Nacional Electoral para la recolección del 20%, están convencidos que cumplirán con la meta, es decir, 124.000 firmas para activar el referéndum revocatorio este mismo año. Se han activado ya los 13 comandos municipales junto con el comando seccional y se han activado también la totalidad de los comandos parroquiales. En cuanto a la afirmación del gobierno, es un desconocimiento absoluto de las normas constitucionales. Asimismo, el exgobernador del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez, informó que ya están afinando detalles técnicos para la recolección del 20%, que se realizará el 26, 27 y 28 de octubre. Desde el estado Monagas, Carlenis Avendaño, Televen. En Aragua, el alcalde encargado del municipio, Mario Briceño Iragorri, Bruyervi Suárez, inició el plan de saneamiento en toda la jurisdicción, donde se espera recoger más de 8.000 toneladas de desechos sólidos. Con la participación de 1.500 representantes del Poder Popular y otras alcaldías del estado, se desplegarán diariamente 5 camiones tipo compactadoras para la recolección de la basura. También Corpo Salud, que se está incorporando a la batización y fumigación de los sectores donde se está haciendo la recolección de desechos, que como todos sabemos, pues prácticamente dejaron convertir el municipio marobriceño en un basurero, y que es el compromiso inmediato y es lo que demanda para el momento la población de aquí del municipio marobriceño. Importante destacar que van a estar incorporadas todas las alcaldías bolivarianas en apoyo durante todos los días que sean necesarios. Decimos desde acá al pueblo de marobriceño, a los trabajadores, que el gobierno revolucionario es un gobierno que cree en la paz, que cree en el diálogo y por supuesto en darle respuesta a ese pueblo marobricense que tanto lo necesita en estos momentos. La alcaldía del municipio José Ángel Lamas también apoyó con esta jornada de limpieza, desplegando a más de 150 hombres y mujeres del ayuntamiento local en esta jornada permanente que se llevará a cabo en el municipio Mario Briceño Iragorri. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. Policía brasileña presentó nuevos cargos contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En breve, las notas internacionales. Estás viendo el noticiero. El huracán Matthew hizo estragos en varios países, dejando 4 muertos y miles de evacuados en República Dominicana y en la región sur de Haití, donde produjo la caída del único puente que comunica con la capital, Puerto Príncipe. En Estados Unidos, autoridades ordenaron la evacuación de la costa atlántica de Florida. Se estima que el huracán de categoría 3 tenga vientos de hasta 180 kilómetros por hora. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció planes de contingencia. Por implicación en actos de corrupción, la policía brasileña presentó nuevos cargos contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Se conoció que el sobrino de la primera esposa de Lula habría recibido más de $6 millones por parte de la empresa Odebrecht. Por otro lado, el presidente de Brasil, Michel Temer, denunció que la oposición pretende destruir su gobierno con su forma de hacer política. Entre tanto, se espera que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visite Brasilia este jueves para examinar las relaciones del bloque regional con ese país. En Uruguay, el Partido Nacional investigará si fue transparente la forma de elección de empresas privadas que participaron como intermediarias en negocios con Venezuela en la compra de petróleo a nuestro país a cambio de bienes a través de convenios que alcanzaron $1,3 millardos del Fondo Bolívar Artigas. 5 muertos dejó el asalto a un autobús en Chilpancingo, capital del estado mexicano de Guerrero. Entre los fallecidos se encuentran 2 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la que pertenecían los 43 estudiantes desaparecidos hace 2 años. Esta misma semana, el conductor de una camioneta que hacía una ruta cercana también fue asesinado tras un robo.
Este jueves se inicia una nueva temporada del béisbol profesional venezolano, el gran pasatiempo nacional. Veamos qué novedades traen los equipos para la campaña 2016-2017. El actual campeón Tigres de Aragua tendrá como manager interino a Buddy Bailey, dirigente famoso en Maracay por llevar al conjunto bengalí a 6 títulos, mientras espera la llegada de Eduardo Pérez, quien alcanzó el campeonato durante la 2015-2016. El inicialista de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, anunció que este año tomará algunos turnos con el conjunto aragüeño. Los eternos rivales mantienen sus managers, el almirante Carlos García por los Navegantes del Magallanes y Alfredo Pedrique por los Leones del Caracas. El conjunto turco viene de ser subcampeón y espera con la base criolla y la ayuda de sus grandes ligas volver a decir presente en una nueva final. Por su parte, los melenudos contarán desde el vamos con figuras conocidas en la liga como Jesús Guzmán, Henry Rodríguez, el lanzador Juan Carlos Gutiérrez, entre otros. Los Tiburones de La Guaira serán dirigidos por Osvaldo Guillén, quien tiene en su hoja de vida un título de Serie Mundial conseguido en 2005 con los Medias Blancas de Chicago, y tendrá bajo su responsabilidad buscar un campeonato para La Guaira que se les esquivó desde 1986. Caribes de Anzoátegui repite con Omar López al mando y buscará meterse de nuevo en una final luego de hacer cambios importantes como la salida de José Hacha Castillo u Oscar Cachi Salazar, quienes abrieron la puerta para que Luis Jiménez y Rafael Ortega ingresaran a la tribu. Por último, equipos como Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Bravos de Margarita animarán el torneo con la sangre joven de sus peloteros importados de calidad que puedan aportar para la causa en una temporada 2016-2017 que vuelve al formato tradicional tras el rotundo fracaso del sistema de puntos anterior. La mejor de las suertes para los 8 equipos. Y hablando del béisbol profesional venezolano, cerca de un sueldo mínimo podría gastar una pareja al asistir a un juego de la liga en su temporada 2016-2017. La cifra estipulada se debe únicamente a lo concerniente a los consumos que se realizan dentro de algún complejo deportivo del país. Compras como refrescos, bebidas, arepas, pepitos y pasapalos podría alcanzar el monto de 20.000 bolívares en un juego. A esto tenemos que agregarle el costo de las entradas, que varían de acuerdo a su ubicación entre 1.000 y 10.000 bolívares. Eso pudiera oscilar entre una familia, unos 15, 20.000 bolívares, comiendo ligero, como bien lo acabas de decir tú, sin contar las entradas, porque eso es una cuestión aparte. Bueno, para ser realistas, incluyendo la bebida, yo creo que una pareja no puede bajar de 10.000 bolívares apartando la entrada, ¿no? O sea, ya teniendo la entrada comprada. Por persona, de 5.000 a 8.000 bolívares. Entre tanto, diversos fanáticos del deporte número 1 en el país consideraron que los incrementos de los precios están ajustados a la realidad que se vive en la nación. Destacaron que lo más importante en estos momentos es seguir apoyando al deporte nacional. Me parece que en virtud de los costos pues, y de la situación económica, mira, están ajustados, para mí están ajustados a la calidad del espectáculo, lo creo justificado, y sobre todo con el problema de última hora de la discrepancia que hubo con la Universidad Central de Venezuela por el arrendamiento del estadio. Mi llamado especialmente es que vengan al estadio. Que vengan al estadio porque este es el deporte rey de nosotros. Tenemos que seguir apoyando lo nuestro y que aquí se va a ver un buen espectáculo. Que los costos están un poco más altos, sí. No nos escapamos a la realidad del país, pero sabemos que se va a ver un buen espectáculo. Los aficionados aseguraron que a pesar de los incrementos en los costos de las entradas y los consumos dentro de las instalaciones deportivas, se mantendrán apoyando a cada uno de sus equipos del béisbol venezolano como forma de escape a la crisis socioeconómica que se vive en el país. Desde el estadio de la ciudad universitaria, Kevin Alfonso Gil, Televen. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Y ustedes no se aparten de sus pantallas porque al regreso estaremos conversando con parte del equipo de producción del nuevo documental Belén. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Para toda Venezuela y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM.
Y como acostumbramos aquí en Lo Actual, ahora los invito a ver una cápsula informativa. Adelante. En el mundo musical les cuento que Antonio Álvarez, mejor conocido como El Potro, en exclusiva para la revista Ronda, alegó que no tiene nada que ver con la adquisición de la franquicia Miss World. El cantante manifestó que para lo único que ha establecido contactos en relación con certámenes de belleza es para colaborar con el Miss Venezuela, oferta que los mismos patrocinadores del concurso rechazaron. Por su parte, el también beisbolista, quien está encargado del Poliedro de Caracas, desmintió el hecho, acotando que no tiene tiempo para dedicarse a este tipo de negocios. El dúo venezolano Caibo trabaja en un nuevo material musical desde Miami. Por medio de su cuenta en Instagram, los músicos postearon una imagen en compañía del exintegrante de Guaco, Jorge Luis Chacín, haciendo los gestos de los famosos emojis y expresaron: estos tres monitos sueltos, listos para hacer buena música. El talento nacional, como siempre, dejando a nuestro país en alto. Y hoy Lo Actual se trasladó directamente al estreno del nuevo documental Belén y por supuesto me encuentro con parte de su equipo de trabajo, Adriana Vila, bienvenida a Lo Actual, José Ernesto Martínez, coproductor general, por supuesto hay una fusión de Venezuela y España. Yo quiero que me cuenten todos los detalles acerca de lo que fue el proceso de rodaje y de antemano, Adriana, felicidades porque de verdad que las personas como tú que siguen apoyando al país, que siguen apoyando ese talento nacional es lo más importante y lo que nosotros siempre seguimos. De nuevo, bienvenidos. Háblame un poco del proceso de rodaje, el proceso de trabajo. De verdad que Belén es el mismísimo ejemplo de la mujer venezolana, trabajadora y luchadora incansable. Bueno, el rodaje se dio en un inicio desde su pueblo, ¿no? Que es en realidad la esencia, es el núcleo del origen de ella y empezó, digamos que incluso con una filmación de pequeños extractos de su vida cotidiana y terminó justamente en la idea de hacer la película como tal. Entonces hay todo un equipo formal que se hizo durante un plan de rodaje de 2 semanas. Y luego eso estuvo acompañado de momentos en los que logramos mágicamente ir a rescatar pequeños espacios mágicos también de su cotidianidad. De la cotidianidad en este caso, de su ausencia, ¿no? Porque Belén ya no está. Entonces fue buscar eso que sucede allí, que sucede después de que ella ya no esté y que realmente la respuesta y la sorpresa de todos es que Belén sigue estando de muchas maneras allí en su pueblo y en especial en el espíritu de la gente de Barlovento. Luego ese rodaje continuó con un rodaje internacional que se dio en Estados Unidos, en Ecuador, en Puerto Rico y que terminó siendo lo que es el complejo completo de la película. José Ernesto, ahora vamos contigo. ¿Cómo fue tu participación en esta película, en este documental? Y por supuesto, ¿cómo fue toda esta fusión de Venezuela con España? ¿Cómo fue ese acercamiento para trabajar con Adriana? Bueno, nada, mira, es un momento muy raro porque como productor tú tienes como 2 momentos importantes, ¿no? El momento en que Adriana me llama, me plantea el proyecto, empiezas a estudiarlo, a verlo, a buscar qué opciones tienes para rodar, para financiamiento, que tienes todo esto, y nada, y de una vez que lo vas consiguiendo, y es lo que ella dice, pues es el cúmulo de muchas cosas, es buscar la manera de unir esfuerzos para conseguir Ibermedia entre los dos, entonces fue un trabajo en conjunto entre la producción española, nosotros, armar el proyecto, aplicar Ibermedia, pues ganar Ibermedia, y bueno, entonces de ahí entonces empieza como que como uno dice, la locura de lo que es el rodaje. Muy bien, chicos, ahora para finalizar quiero que le hagan la invitación a toda Venezuela para que no se pierda de esta película y por supuesto que nos recuerden a partir de cuándo estará en las carteleras de cine. Bueno, la película estará en carteleras a partir del 14 de octubre, del próximo viernes, y bueno, lo esperamos. De nuevo, felicidades por este gran trabajo. Amigos, y en buena compañía nos despedimos. Yo los invito a que no se pierdan de toda la programación que tiene Televen en tu canal. Feliz noche, Venezuela. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.